Ante todo, primero, gracias por su presencia y gracias a la Fundación Tomás Pascual por la organización de esta jornada. Hablaré de la evolución de los trastornos de la conducta alimentaria y si es posible la curación. Ya les puedo adelantar que sí es posible la curación, con lo cual yo ya podría sentarme, pero no creo que fuera lo más correcto. Este es el índice que voy a intentar desarrollar, la evolución de los trastornos como entidades, la evolución clínica de la enfermedad en el sujeto, en el paciente, el pronóstico de los trastornos y hablaremos de cronicidad. En blanco. Ustedes han oído hablar que es un trastorno que empezó en los 60 en Europa y en Estados Unidos y que sufrió un aumento de la prevalencia de una forma tan alarmante que se hablaba de la epidemia de los trastornos de la conducta alimentaria. Esta es una gráfica de la evolución de aquellos tiempos, donde verán que lo alarmante de este aumento de la prevalencia, que se ha mantenido también en los años 2000. Este estudio europeo, del 2000 al 2003, no solamente marca el aumento de la prevalencia, sino también cómo se decanta esta prevalencia hacia los trastornos que no fueron considerados en un principio como tan importantes como la anorexia o la bulimia nerviosa, sino que eran los trastornos atípicos o incompletos que en estos momentos ocupan un lugar importante por el número de casos. Casos que tienen razones para serlo así, para ser atípicos o incompletos, no lo vamos a negar, pero que sí que es un número muy elevado que se deben tomar en consideración. En 6 países europeos observen también cómo los trastornos por atracones sin criterio cuantitativo y el trastorno de la conducta alimentaria subumbral supone la mayor parte de la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Esta sería la evolución que hemos sufrido a lo largo de estos años, y que de alguna forma obliga a modificar los programas terapéuticos, obliga a modificar los programas hospitalarios y, sobre todo, obliga a modificar los presupuestos asistenciales que marcan los diferentes gobiernos. Este estudio de Estados Unidos, observen que se parece mucho al estudio europeo. No hay grandes diferencias en las variaciones de prevalencia y sí en el gran aumento del trastorno por atracones y el trastorno por atracones sin criterio cuantitativo, que es este binge eating, no disorder, sino simplemente el binge eating. Por lo tanto, en este momento, y hasta la nueva clasificación del DSM-5, si llega, y veremos cómo llega, nos estamos refiriendo a la anorexia nerviosa purgativa, a la bulimia nerviosa y toda su comorbilidad, a los cuadros incompletos, a los atípicos, al trastorno por atracones, a las exias, a la patología dual y al trastorno por control de los impulsos. Esos son los cuadros que en estos momentos nos están planteando la necesidad de abordarlos desde el punto de vista terapéutico. Las nuevas propuestas para el DSM-5 son complejas. Se han creado diferentes grupos de trabajo, cada grupo de trabajo ha hecho diferentes propuestas y la propuesta más amplia es de un grupo de trabajo y de una publicación de Rocker donde hablaba de la anorexia nerviosa, el subtipo restrictivo, la anorexia nerviosa, subtipo atracón-purga, la bulimia purgativa, la bulimia subtipo no purgativa, los TCAs restrictivos con peso normal, la bulimia nerviosa subumbral, por debajo del umbral clínico, los trastornos de conducta alimentaria únicamente purgativas, la subumbral con atracones y umbral con purgas, el umbral con atracones y subumbral con purgas y el binge eating, trastorno binge eating. Fíjense ustedes las dificultades que vamos a tener en el futuro si esto se aceptara. Dificultades para clasificar, dificultades para ubicar a los propios pacientes, los pacientes que cambian de un diagnóstico a otro. Después de esta propuesta apareció otra que lideraba, creo que era Gardner o Garfinkel, no recuerdo muy bien, que hablaba de hacer 2 grupos, purgativas y no purgativas, restrictivas y purgativas, y quedarnos en un criterio más dimensional de restrictivas y purgativas y huir un poco de estas clasificaciones que realmente serían un problema. Hasta ahora, por lo que sabemos, hay muchos grupos de trabajo para el DSM-5, grupos de trabajo que están pactando, negociando y que cada uno de esos grupos tiene su correspondiente lobby
al estilo de Estados Unidos, que presionan, manipulan. Después están los laboratorios que también tienen sus lobbies para que las clasificaciones se adecúen también al orden mental que tienen de cara a la investigación. Pero esto sería el problema dimensional o categorial del trastorno en sí mismo. Con respecto al paciente, también el paciente, a lo largo del tiempo de su enfermedad, tiene diferentes cambios de la clínica que pueden ser y cumplir criterios de diferentes trastornos. Este es un trabajo muy antiguo, de hace ya 8 años, en que se estudió los antecedentes de un grupo de pacientes, un grupo muy numeroso de pacientes, a los que se hizo una historia clínica y se observaron qué antecedentes tenían. Observaron que la bulimia nerviosa purgativa tenía antecedentes de anorexia nerviosa restrictiva hasta un 25%. Y la no purgativa hasta un 15%, que sumándose el 35-40% que ya denunció Russell cuando dijo que la bulimia nerviosa no existía, sino que era una anorexia ominosa, de mal pronóstico. Pero esto no era cierto, sino que tenía una entidad propia, la bulimia nerviosa. El trastorno por atracones tiene unos antecedentes de anorexia nerviosa de hasta el 5%. En el caso del trastorno por atracones, del binge eating disorders, tiene antecedentes de bulimia hasta el 15%. Y la bulimia nerviosa tiene antecedentes de haber comenzado con atracones hasta el 25%. A los 10 años de evolución de la enfermedad se observa en una revisión reciente que el 48% de las pacientes se encuentran recuperadas, el 30% están con mejoría, el 20% se han cronificado y la mortalidad, la última revisión que hizo la APA era del 5%, aquí marca un 4,8% a los 10 años. En el caso de la bulimia nerviosa, a los 5 y a los 10 años, una columna y la otra, vean como también la recuperación, mejoría-recuperación es el 65-66%, con un 30 y tantos % de cronificación. A los 10 años, los 5 años no se detectó mortalidad o no se cuantificó en ese estudio, a los 10 años había una mortalidad del 6,2 con una recuperación del 72 y una cronificación del 21. La revisión que hizo la Guía Nacional del Servicio Nacional de Salud del Ministerio, aquí se hizo una revisión completa hasta el año 2009 y haciendo las sumas parece que salen los datos que se intuyen cuando se hacen estudios, que siempre la ley de los 30% más o menos. La anorexia nerviosa, 50%, a veces 50 y pico % de remisión completa, 30% remisión parcial, 10-20% cronicidad. En el caso de la bulimia, a los 5 años 33 y 33, y a los 6 años 60, 30, 10, y el trastorno por atracones a los 5 años, el 10, el 20 y el 70 de buen pronóstico, a los 5 años. De todas formas, estos datos, estos trabajos del trastorno por atracones adolecían un poco no de metodologías, pero sí de criterios médicos en la inclusión y criterios médicos en el buen pronóstico. Parecía que había una actitud muy esperanzadora con respecto a esta población. Una cosa curiosa y que tiene su valor para cuando hablemos de cronicidad es que si observan ustedes los estudios de seguimiento desde ERZO, que es de hace 12, 14 años este estudio, hasta estudios más recientes, la evolución a los 3 años, que era 31, a los 4 años y medio, 41, si observan ustedes cuando los estudios de evolución se hacen más largos, a los 6 años, más de 5 y más de 10 años, se reduce el porcentaje de pacientes que están cronificadas. Esto que parece que, es una señal de buen pronóstico, decir que cuando han pasado más de 10 años el porcentaje de bulímicas se ha recuperado, está en función de que con los años las pacientes bulímicas y los pacientes bulímicos reducen la impulsividad, que es una característica de la edad más juvenil, reducen la impulsividad y mejoran el control de sus impulsos, por razones de edad y por razones de experiencias negativas a lo largo de los años. Por lo tanto, los porcentajes de recuperación son mejores. Después de ver cómo ha evolucionado el trastorno,
que ha pasado de los trastornos más específicos y más observados por nosotros hace 20 o 25 años de anorexia, bulimia. Han pasado después a aumentar el grupo de los trastornos no especificados o incompletos y actualmente al grupo de los cuadros peculiares, por decirlo de alguna manera, las sexias, los cuadros más peculiares. Hemos observado también cómo la evolución de las pacientes ha ido de alguna manera centrando en que sí hay mejoría, porque a los 10 años tenemos mejorías y recuperaciones por valores superiores al 60%, por lo tanto sí hay recuperación en pacientes tratadas, naturalmente, y tratadas correctamente, naturalmente. En este aspecto también hemos mejorado. Hablemos ahora un poco de la cronicidad. De la cronicidad. Concepto de cronicidad. Hay una cronicidad que es debida al diagnóstico. Hay enfermedades crónicas y enfermedades agudas, esto es obvio. Hay una cronicidad debida al tiempo de evolución. Enfermedades que en principio sabemos que son crónicas desde el criterio médico, aquel que duran más de 3 meses o más de 6 meses, por el tiempo de evolución las consideramos más crónicas. Hay patologías que se hacen crónicas debido a la debilidad de los síntomas. Y en el caso de la bulimia y de los trastornos atípicos hay patologías que se hacen crónicas por la debilidad de los síntomas. Los síntomas nunca son tan aparentes como para que reciban una atención correcta a lo largo de años y al cabo de los años se han convertido en crónicas. El sufrimiento de la paciente porque su preocupación por la dieta, su preocupación por el engorde, su preocupación porque las dietas fueran correctas o dejaran de ser correctas, era una experiencia individualizada que no verbalizaba externamente y que los otros síntomas eran muy débiles. Ni el peso ni las purgas eran tan manifiestas como que llamaran la atención a los demás. Por lo tanto, la debilidad, el buen pronóstico de esa enfermedad al principio hizo que se cronificara porque no recibió ni por parte de la paciente ni por parte del entorno la atención suficiente. Otro concepto de cronicidad en las enfermedades es por la discapacidad que produce. Son más crónicas aquellas que discapacitan más. Lamentablemente hay una cronicidad debida al tratamiento. Los médicos, los psiquiatras, los psicólogos y cualquier rama de la medicina fabricamos crónicos y hacemos mal las cosas. Esto no hay ninguna duda y todos tenemos experiencia de ello. Y también una cronicidad debida al modelo asistencial. Si el modelo asistencial no es el correcto, fabrica crónicos, no cura. Los mantiene en la rueda de los tratamientos incompletos, de los tratamientos a largo plazo, de las listas de espera y fabrica enfermos crónicos. La cronicidad crea discapacidad. Esto es obvio. Cualquier enfermedad crónica crea discapacidad en enfermedades médicas, en enfermedades psicológicas o en trastornos conductuales. Una incapacidad que en muchos casos es debida a la propia enfermedad. La entidad propia es grave, severa, el enfermo claudica y se cronifica. Hay una cronicidad que es debida al paciente, la actitud del paciente frente a la enfermedad, la actitud de estas pacientes frente a la debilidad de los síntomas las convirtieron en crónicas, que he dicho antes. También hay una cronicidad debida a la mala respuesta social frente al paciente, es decir, la red asistencial, la atención familiar, etcétera. Y hay una cronicidad que es debida a la mala adhesión del paciente a la enfermedad. El abandono de tratamientos, el abandono de programas terapéuticos, la no aceptación de tratamientos, la negación a la hospitalización, esto facilita la cronicidad. En los TCA, ¿a qué se llama cronicidad? Hay una definición, se considera curso crónico en un trastorno de la conducta alimentaria, en el caso de la anorexia, cuando hay una incapacidad para mantener el peso, si está presente la depresión de forma crónica, si persiste la obsesividad y si hay dificultades sociales. Cuando se dan estas circunstancias, se considera, y han pasado 10 años, se considera que la paciente es crónica. En el caso de la bulimia, cuando hay experiencias negativas referidas al cuerpo, cuando persiste la pérdida de control sobre la ingesta y sobre las conductas de purga, cuando persiste la impulsividad y la agresividad, las tendencias a las adicciones, el humor inestable y los antecedentes de traumas psíquicos están presentes, han facilitado que hayan pasado 10 años sin mejoría y, por lo tanto, se las defina como de curso crónico.
la APA creó unos criterios de consenso para la anorexia nerviosa crónica, que era la persistencia de arraigados patrones de restricción alimentaria, de cogniciones anoréxicas, cuando la identidad personal está ligada a la anorexia nerviosa, cuando lo viven dentro del perfil de su personalidad, cuando son incapaces de verse fuera del mundo de la anorexia, cuando son incapaces de verse no anoréxicas. Si ustedes visitan las páginas web ProMía o ProAna, verán como muchas pacientes que escriben allá son incapaces de verse fuera de la anorexia. Exhiben, hacen apología, viven el mundo de la anorexia. Cuando persiste esta identidad ligada a la anorexia, se llama crónica. Tienen miedo a vivir sin ser anoréxicas porque no saben cómo se vive fuera de ahí. Esto se ha comentado antes de una forma mucho mejor la doctora Rosa Calvo, de una forma mejor de lo que podría yo hacer ahora. Y la anorexia, entonces, es el único valor de identidad, por razones personales, familiares y sociales. También hay unos criterios de consenso, de revisión de consenso, no de consenso estricto, sino de revisión de consenso, que son los que les he comentado antes, para la bulimia nerviosa. Tendría que hablar del pronóstico de los trastornos de la alimentación, pero el profesor Baz hablará de marcadores de buen y mal pronóstico. Léanlos ustedes por encima, yo por respeto al profesor no los voy a comentar y seguiré adelante. Pero sí les hablaré de las causas de la cronicidad en pacientes con TCA, haciendo revisiones bibliográficas, aceptando los marcadores. Hay unas causas que condicionan la cronicidad en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Naturalmente, empezamos por lo más básico, la biología y la susceptibilidad de cada individuo frente a los trastornos de la alimentación, que también se ha comentado antes. La fragilidad ante la pérdida ponderal, especialmente, y la susceptibilidad al estrés. Esto ya se ha adelantado antes, no quiero volver a comentar. La personalidad y el carácter, naturalmente, condicionarán la evolución de la enfermedad y la posibilidad de llegar a ser crónicas, especialmente cuando hay trastornos de la personalidad, aunque habría que hacer alguna observación, como se ha hecho, no sé si en la mesa o en la salida de la mesa, que cuando las pacientes bulímicas se mejoran y se curan, desaparecen los trastornos de su personalidad. Y, por lo tanto, no tenemos todavía claro los profesionales lo que es estado y lo que es rasgo, en el caso de los trastornos de personalidad. Ante la existencia de una impulsividad no controlada, y con un descontrol de los impulsos, también favorece el peor pronóstico y la llegada a eso que llamamos cronicidad. Con respecto al diagnóstico, favorece la llegada a la cronicidad los cuadros incompletos no atendidos, los cuadros incompletos que no se atienden por la debilidad de los síntomas que les he dicho antes. Es tan poco importante que la paciente no busca ayuda, no valora aquello como grave, o los profesionales del entorno no dan suficientemente importancia porque aquella paciente que hace dieta y que está muy preocupada por la figura resulta que tiene un peso normal y entonces no pasa a veces la barrera de la asistencia primaria, cuando realmente su preocupación por la dieta, por el peso y por la figura es muy importante y le hace sufrir. En la bulimia multiimpulsiva, que sería la que cumple muchos de estos criterios, la bulimia multiimpulsiva, pues es una paciente que de alguna forma está abocada, de alguna manera, a sufrir un proceso largo, terapéutico o no terapéutico, y a ser etiquetada en un momento dado de la evolución de su enfermedad como paciente crónica. Y por último, la patología dual, es decir, aquellas pacientes que a lo largo del proceso de la enfermedad se asocia su conducta alimentaria a una conducta adictiva, tienen mucho peor pronóstico, tienen mucho peor engarce en los sistemas sanitarios, porque parece que los de alimentación dicen que primero debe dejar el alcohol o las drogas, y los de alcohol o drogas dicen que primero tiene que tratarse la personalidad, y los terceros dicen que primero hay que tratar el trastorno de la alimentación, y a veces engarzar todos los profesionales para tratar un problema de patología dual es realmente complejo y difícil. Pero también hay causas de cronicidad de razones sociales, es decir, los recursos asistenciales, como les he dicho antes, causan cronicidad. Antes hemos oído a la representante de Adaner cómo
repetía un discurso que lamentablemente yo he oído ya muchas veces, quiere decir que las cosas no se han resuelto y que lo he oído tantas veces que ya me causa un poco entre pena y decepción de que no haya forma y manera de montar unos recursos asistenciales que son rentables, Yo recuerdo un trabajo que hicimos hace años, cuando estaba en el hospital o en el departamento, se hizo un trabajo y se demostraba que los gastos de tratamiento de la esquizofrenia eran una séptima parte de lo que ofrecía la familia de soporte a la esquizofrenia. Que los gastos de la depresión eran, creo que era una tercera parte de lo que le costaba a la familia atender a un depresivo en casa. Pero que los gastos de tratamiento de la anorexia nerviosa en muchachas de 12 a 24 años que podían curarse eran una rentabilidad muy alta comparada con los gastos del fracaso escolar, del fracaso universitario, del fracaso laboral y del paso a la enfermedad ya a los 35 años. Eran muchos años después de vivir en las clases pasivas y que este era un coste que era más de 10 veces superior a lo que hubiera costado curar una anorexia nerviosa. Por lo tanto, los recursos asistenciales deberían darse cuenta de que realmente es mucho más rentable poner personas competentes, como son estas pacientes, en el mercado laboral y en el mercado de la investigación, que mantenerlas con tratamientos incompletos en redes asistenciales deficitarias. El modelo de tratamiento también puede causar cronicidad, objetivos biológicos únicos. Es decir, si uno solo se preocupa de que ganen peso, eso no cura. Y esto ya lo hemos visto muchas veces, sobre todo lo vi yo cuando era más joven y empezábamos a tratar estas patologías, que en muchos hospitales se limitaban a que recuperara peso y después la daban de alta, porque ya había recuperado peso, utilizando instrumentos mecánicos para la recuperación de peso. Yo me acuerdo que decíamos entonces que a más instrumentación mecánica para recuperar el peso, hablamos de sondas, hablamos de atarlas, de ligarlas a la cama, hablamos de sondas de alimentación parenteral. En aquella época decíamos que a más utillaje médico para la recuperación del peso, peor pronóstico tenía la paciente, porque no recibía ningún tipo de atención psicológica. Tratamientos únicamente médicos, biológicos, con un excesivo apoyo a los fármacos. Recuerden que la psicoterapia, el apoyo de una psicoterapia eficaz y eficiente y conveniente y de la que corresponde es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Y apoyarse únicamente en tratamientos con fármacos, y lo digo yo que soy psiquiatra, no soy psicólogo, no hago propaganda de la profesión, es una parte incompleta del tratamiento. Pero el tratamiento psicológico, el modelo de tratamiento psicológico debe ser no solo eficaz, sino eficiente. Uno lee artículos a veces en que ha habido tratamientos eficaces. El otro día leí un tratamiento que había sido eficaz después de 12 años de psicoterapia de orientación dinámica, la muchacha se había recuperado. Pero claro, no puedes hacer una revisión y comparar este tratamiento único en una sola paciente para decir que es eficaz pero no ha sido eficiente. No podemos dedicar sesiones de 3 o 4 veces por semana a cada paciente durante 45 minutos porque no va a funcionar. Han de ser eficaces y sobre todo eficientes. Y hay unos modelos, que no soy yo aquí para hablar de ellos, ya se hablará después, en que se ha demostrado no solamente la eficacia, sino la eficiencia. Lugar de tratamiento también provoca cronicidad, claro, el espacio impropio, están donde no deben estar. Y esto se da últimamente, y se da en Cataluña especialmente, del que podría hablar yo, cuando no se han hecho hospitales de día monográficos para trastornos de la conducta alimentaria. Las unidades específicas que hay en Cataluña, que hay bastantes, afortunadamente hay bastantes, se planteó la creación de más hospitales de día y la reacción fue que tendrían que ser genéricos y no monográficos porque si no después a la sanidad pública, al Departamento de Salud, iría todo el mundo pidiendo hospital monográfico para los depresivos, para los esquizofrénicos, para los autistas, para tal, y que por lo tanto los hospitales de día como política del departamento debían ser genéricos. Pero en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria los genéricos no funcionan. Es decir, todos conocemos casos de la muchacha que va a un hospital de día y que come poco y el toxicómano de al lado se le come la comida y además la pellizca.
y el psicótico de la derecha le explica historias que la asustan. Entonces, esta es mucho, es decir, la adhesión a los hospitales de día genéricos por pacientes de trastornos de la conducta alimentaria es cero. Desaparecen al segundo día, porque el espacio es impropio. La duración del tratamiento es otra causa de cronicidad. Los tratamientos son largos y hay que aceptar que son largos y que en el mejor de los casos duran más de 2 años. En el mejor de los casos, cuando todo va bien, han pasado más de 2 años. Que debe haber profesionales expertos. Y hay profesionales que no solamente no son expertos, sino que además presumen de no ser expertos. Yo tengo uno localizado que dice, es que yo de esto no entiendo. Bueno, claro, esta enfermedad está en el DSM-4R, él es psiquiatra. La ignorancia no es eximente, dicen las leyes. Pues tampoco debería ser eximente decir, no, es que yo de esquizofrenia no entiendo. Yo de trastornos de alimentación no entiendo, o yo no entiendo de depresión. Nadie se le ocurriría decir que no entiende de depresión. Pues hay profesionales que todavía lo dicen. La duración de los tratamientos, las estancias medias, que hay que negociar siempre con los gerentes de todos los hospitales. Esto es una guerra que hay que ganar y que siempre cuesta mucho. El negocio de que las estancias medias de nuestras pacientes son 3 veces superiores a las estancias medias recomendadas por las diferentes consejerías de salud a los diferentes gerentes de los diferentes hospitales. Y esto hay que negociarlo. Después, si no hay controles, a lo largo de varios años, los enfermos recaen. Y por último, que si no me alargo demasiado, el entorno familiar y social. Pero no todo hace ser negativo. Yo no quiero ser negativo en todo esto. Porque a lo largo de los últimos 15 años o 20 años hemos mejorado. De cuando hablábamos en los años 80 de un 20% de mejoría de la anorexia y ahora hablamos del 60%, es que hemos mejorado. Cuando entonces no hablábamos de la bulimia, porque todavía teníamos pocos casos, pero en los 80 ya empezaron a llegar, en los 85, y el pronóstico era tremendamente infausto con estas pacientes, entre otras cosas porque tampoco las entendíamos demasiado, el pronóstico de la bulimia también ha mejorado. Por lo tanto, los tratamientos han mejorado porque los hacemos de forma más precoz. El primer trabajo de muchos profesionales ya de cierta edad, más jóvenes que yo siempre, como el doctor Morandé, el profesor Vaz, recordamos que nuestro primer trabajo desde la asociación nuestra de profesionales de AETCA era formar profesionales. Los profesionales no sabían lo que era esto y nuestro primer trabajo fue organizar seminarios continuos y clases, ir a los hospitales, ir a los ambulatorios a explicar a los profesionales lo que era la anorexia y sobre todo lo que era la bulimia. Y esto yo me acuerdo que en los años 80 y 90 fue un trabajo ímprobo para muchos profesionales de la asociación. Por lo tanto, hemos conseguido que los tratamientos sean más precoces. Que hay menos fracasos de tratamientos previos, porque se sabe mal cuáles son los protocolos más adecuados para el tratamiento. Cada vez hay más información de cuáles son los tratamientos más adecuados. Es difícil que nos vengan ahora anoréxicas con 13,5 de índice masa corporal que estaban únicamente haciendo dietas peculiares, puestas por un dietetista peculiar o sometidas a terapias de orientación fraudulentamente dinámica, lo digo de esta manera, fraudulentamente dinámica, esperando que hiciera un cambio y empezara a comer espontáneamente. Que esto ya no lo vemos porque ahí sabe la población, los profesionales, sabemos mucho mejor cuáles son los modelos de tratamiento. Y también ha mejorado la adhesión de los pacientes al ofrecerles dispositivos asistenciales más adecuados. Tengan en cuenta que hace 20 años muchas anoréxicas de más de 18 años estaban tratadas en hospitales psiquiátricos. Por lo tanto, esto ya no existe. Una cosa que fue muy importante y que ha mejorado el pronóstico es que los ingresos ahora están vinculados a la curación, a la reducción de los síntomas, tanto psicológicos, conductuales, de reinserción y biológicos. Y no solamente a los biológicos del peso, como fue al principio. Hay una mejor recuperación ponderal. Y en este caso hay que hablar de que en este aspecto de la recuperación ponderal, sin instrumentalización y con objetivos ligados no al peso sino a la curación, el importante papel que han tenido en las unidades de trastornos de alimentación la enfermería. Que ha sido un trabajo y una formación muy importante por parte de enfermería, y hay que decirlo. La recuperación rápida del peso inicial
hace que pasen a trastornos incompletos, con lo que les he dicho antes que les comentaría. Parte de lo que llamamos ahora pacientes crónicas, pacientes que están ahí en la cronicidad, porque no son agudas, no están ingresadas, no están en el hospital de día, están más cronificadas, son pacientes que hicieron una recuperación rápida del peso, de las normas biológicas. 5 minutos. 2 decía yo, pero bueno. 2. 5. ¿Ves? Tanto predicar y al final me castigan a mí también. Menor necesidad de ingresos, mejores hospitales de día, con más programas psicológicos y con mejor enfermería, como ya les he dicho. Condiciones para el tratamiento de pacientes crónicos. Se necesitan equipos multidisciplinarios, protocolos de tratamiento consensuados, protocolos para la patología dual y para la derivación, y esto hay que hacer equipos completos, adecuación a los cambios clínicos y a la comorbilidad, equipos flexibles. Será difícil que ahora, con la situación económica, los equipos tengan de todo. Un endocrinólogo, esto es lo que pretendíamos hace unos años, ahora será difícil. Hay que hacer equipos flexibles, es decir, que venga el ginecólogo 2 días a la semana, el endocrinólogo 3 días por semana, a unas horas concretas. La coordinación entre niveles, profesionales de otras disciplinas, profesionales formados e interesados. Porque la cronicidad no es sinónimo de irreversibilidad. Y por último, si me permiten, será la última ya, en los crónicos hay que establecer programas de prevención terciaria. El doctor Soriano me parece que no ha dado el paso adelante a hablar de prevención terciaria, y él es un experto además, y es lo que le interesa, y si no le importa yo repasaré un poquito aquellas directrices de Smolak y de toda esta gente. La prevención terciaria es aquella que pretende mejorar la calidad de vida de las pacientes. Por lo tanto, tenemos pacientes crónicas, unas porque no se han curado, otras porque están en procesos de curación, otras porque están a medio curar y entran y salen del sistema. Pero el caso es que los crónicos son muchos y los tecanes son muchos. Pues esta población, en muchas ocasiones, lo que precisa son prevención terciaria, objetivos de calidad de vida. No curación absoluta, no curación ad integrum, sino calidad de vida. Por lo tanto, se precisa establecer con la paciente un vínculo y una alianza. Hacer revisión de los tratamientos anteriores para ver si eran correctos o no, por si no deberían iniciar un tratamiento correcto. Valorar las expectativas y calcular con las pacientes las metas. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que te exijo yo? Tú quieres vomitar cada día 3 veces, yo no te visito, no te trato si vomitas solamente tanto. Yo te permito vomitar 1 vez por semana. Es un ejemplo, no es así, pero bueno. Calcular metas y expectativas. No hay que colocar al paciente en situación de riesgo. Los profesionales hemos visto muchas veces como muchas pacientes a las que se les amenaza con el ingreso hacen intentos de suicidio. Esto se ve, porque muchas veces colocas a la paciente en una situación de fracaso. Ha fracasado 5 veces y ella piensa, ¿por qué no voy a fracasar otra? Si he fracasado siempre, soy una fracasada. Es el momento de establecer un pacto. No es una fracasada, es una medio fracasada, y yo que soy medio buen médico, pues iremos por un camino en que conservarás la vida, la calidad de vida, y podrás hacer una vida bastante normal, irás a trabajar, etcétera. Hay que trabajar en equipo, reconsiderar los tratamientos, conseguir la ayuda familiar y que la familia acepte este juego, que las familias lo que quieren es curación completa, y a veces hay que ofrecerles curación parcial. Valorar el tratamiento sintomático en cada momento, ha de tener un contacto directo con el equipo para hacer tratamientos sintomáticos, porque el objetivo es la supervivencia y la calidad de vida, no la curación. Hay que hacer prevención del intento de suicidio y huir de la eutanasia pasiva, que es cuando las pacientes se abandonan. Los médicos claudican y la familia renuncia. Podría seguir, pero sería muy pesado para ustedes. Muchas gracias.